Veces se lo ha olvidado, que es San Ramón Nonnato. ¿Y por qué es importante celebrarlo en esta época? Porque justamente San Ramón Nonnato fue durante muchos siglos en la Iglesia signo de fecundidad. Y hoy en día, donde está puesto en duda si realmente el tener un hijo es una bendición o un castigo, hemos escuchado muchas veces de que la mujer está aprisionada o subyugada por el hecho de quedar embarazada, como que el embarazo hace que la mujer sea una cautiva de una realidad que no ha buscado, que tiene que sufrir durante meses, mientras el varón está lo más vivo y campando por ahí. Hemos visto la estigmatización del embarazo, hemos visto también y escuchado la estigmatización del bebé, de la persona que está dentro del vientre. Hemos visto cómo se lo ha identificado con el mismo cuerpo, aunque tenga un ADN distinto, se lo ha identificado con el mismo cuerpo de la madre. Bueno, hemos visto que se ha negado evidencia científica, humana y sensible sobre la realidad del bebé, la realidad del feto, la realidad del cigoto, de la célula, de la fecundidad. Se ha puesto hasta en duda si lo que estaba ahí era persona humana o no. Todo para debatir la legalización del aborto, ¿sí? Y eso en estos días ha hecho de que la idea o la imagen de la maternidad quede absolutamente estigmatizada, como si fuese algo que es un castigo, que trunca la vida, ¿sí? Y nosotros sabemos de que, como dice la Sagrada Escritura, Dios bendice a los que ama con la fecundidad, y que Dios ha querido que el ser humano colabore con la obra creadora de Dios. Por eso engendra vida el ser humano, porque colabora con la obra creadora de Dios. ¿Cómo Dios sigue creando seres humanos? A través de la maternidad y de la paternidad, a través de la procreación de hijos. En el reino animal, en los seres humanos, en todo sentido Dios ha establecido un orden y ha querido que su obra siga generando criaturas de un modo natural, a partir de las leyes naturales que Él mismo ha creado, a partir del orden natural que Él ha establecido. Entonces, cuando una mujer queda embarazada, cuando un hombre puede procrear o engendran vida, están colaborando con la obra creadora de Dios. Y ese es un poder que Dios le ha dado al hombre. Los hombres son co-creadores con Dios. Ahora, claro, hoy en día está puesto en duda si realmente es una bendición o no tener hijos. Los de derecha van a decir que los pobres se quedan embarazados para cobrar el plan. Los de izquierda van a decir que que quedarse embarazado en realidad es subyugar a la mujer. Y en última instancia el que termina perdiendo es el niño o la niña que está en el vientre, ¿sí? Y ponen casos extremos. Bueno, ¿y qué pasa con una violación? ¿Y qué pasa con...? Bueno, por supuesto que son cosas terribles, terribles. Pero en una violación, ¿sí? Por ejemplo, cuando el aborto no era legal y llegaba una niña de 14, 13, 12 años, 15 a un hospital para engendrar a luz, se abrió una investigación a ver qué había pasado ahí, o al menos en protocolo tenía que ser así, y se descubría si había habido un abuso o no. Hoy va una nena mayor de 14, 15, 16 años aborta y nadie sabe qué pasó ahí, si quedó de su novio, si quedó de su padrastro, si fue abusada, no se sabe. Porque no hace falta que estén. Entonces lo que parecía un paso para adelante en el caso de la violación, que era un caso que se ponía para la legalización del aborto, termina siendo un paso para atrás, porque termina favoreciendo al abuso y al abusador, porque no se investiga. Y por último, incluso en el caso de una violación, termina pagando el precio el inocente. Porque si es fruto de una violación, el embarazo, es normal que la persona no lo quiera tener porque produce rechazo a su violador, no al niño. Pero termina pagando el pato el niño por el mal del violador.
Y en vez de poner leyes más estrictas contra los violadores, contra los abusadores de menores, etcétera, no, se legaliza el aborto. Y los abusadores siguen con las mismas penas. Alguien que se lo acusa de abusar a un menor, a los 6 años está en la calle. Sin tratamiento psiquiátrico, sin tratamiento psicológico, sin seguimiento de nada. En caso hasta vuelve a su familia. El abuelo abusó de la nieta, a los 6 años está el abuelo viviendo en la misma casa con la nieta. Hay un montón de casos en los barrios, lleno. Entonces esos falsos dilemas que a veces nos presentan, en donde no se quiere ayudar, ¿sí? Porque por un lado tenemos que se da el plan de 1000 días para ayudar a que la persona pueda tener el hijo, y por otro lado se le da la posibilidad de abortar tomando misoprostol enseguida. Tomate la pastilla, ¿no? Como si fuese gratuito abortar un niño, y paga el pato el niño. Por eso es importante celebrar a San Ramón Nonnato, porque su madre decidió tenerlo a pesar de que corría peligro su vida, y su madre muere en el parto, y el niño todavía no había nacido. Y milagrosamente el niño nace con su madre muerta. Después de un periodo de su madre muerta, el niño nace. Se hace sacerdote, predicador. Era tan apostólico que cuando lo meten preso por predicar el evangelio, le meten un candado en la boca para que no hable. Por eso en algunas estampas ustedes lo van a ver con un candado en la boca. Literalmente esa fue la tortura que le impusieron a San Ramón Nonnato. Y fue siempre signo de fecundidad, el protector de los embarazos riesgosos, el protector de las madres o padres que quisieran tener hijos, y el protector de los niños adentro del vientre de las embarazadas. Y durante un tiempo se ha abandonado. Tal es así que en algunas diócesis o en algunos lugares del mundo ni siquiera se celebra San Ramón Nonnato. ¿Qué nos recuerda San Ramón Nonnato? Que la vida es sagrada y que la vida hay que recibirla como viene. Y así como tenemos que recibir a todos como vienen, también tenemos que recibir a los nietos, a los hijos, como vienen. Y que en el fondo, aunque el origen sea causa de dolor, muchas veces esos niños, lo hemos experimentado varias veces incluso en nuestras familias, un niño es causa de alegría para la familia muchas veces, es sanación. Aunque a veces venga esa personita o esa persona ya grande en un contexto no deseado, no deja de ser una bendición de Dios, no deja de ser la presencia de Dios en el mundo. Que haya personas que hoy tengan hijos significa que Dios sigue confiando en el hombre su obra creadora. El poder que tiene Dios, el único poder que lo hace Dios, que es la capacidad de crear de la nada, se lo ha regalado al hombre para que engendre hijos. Y eso es una bendición. Por eso San Ramón Nonnato para nosotros tiene que ser un santo que invocar todos los días. ¿Para qué? Para aquellas personas que quieren abortar, para esos niños abortados, para esas personas que están en dudas, para aquellos que colaboran con los abortos. Es impresionante la cantidad de abortos que hay. Es impresionante. Impresionante, y nadie habla de eso. Son personas a las que no se le ha respetado su derecho. Muertas. Y no estamos hablando de la persona que aborta, que la iglesia a esa persona la abraza y entiende que una madre, en el medio de un contexto de un embarazo no deseado, muchas veces por el temor a los padres y al rechazo, muchas veces por el temor al fracaso, quiera sacarse eso y lo vea como un problema. Pero ahí tiene que estar la sociedad, la familia, el adulto, la iglesia para abrazar, contener y ayudar. Pues la iglesia siempre ha separado el pecado del pecador. La iglesia no condena a las personas pecadoras, condena el pecado, porque lo ha hecho Jesús a eso, no porque lo haga la iglesia. La iglesia está
lamentablemente digo, porque sería todo mucho más fácil, pero está obligada la iglesia a señalar cuando algo está mal. Y uno puede decir, bueno, pero dentro de la iglesia hay abusos, hay corrupción. Sí, sí, pero la misión de la iglesia es resaltar lo que está mal. Y tiene que hacerlo. Porque está llamada a iluminar, a evangelizar, a predicar el evangelio, a contener. Lo tiene que hacer. Y una cosa es abrazar al pecador y otra cosa es justificar el pecado. Eso no lo hace la iglesia ni lo tiene que hacer nadie. O no nos pasa a nosotros cuando nuestros hijos cometen un daño grande. Sería un error gigante como padre enojarse con el hijo. Uno se duele por el error del hijo, lo corrige, pero no pierde el lazo con el hijo, sigue siendo mi hijo y yo sigo buscando el bien de él. O lo mismo hace la iglesia. Con el caso del aborto sabemos que hay un montón de condicionamientos y de situaciones, pero hay que defender la voz que no habla, a ese niño. Como decía la Madre Teresa de Calcuta cuando le dieron el Premio Nobel de la Paz. Le habló a todo el Parlamento y le dijo, miren, y fíjense, estamos hablando del año 98, basta de aborto, démenlo a mí a los chicos, no aborten más. Basta de legislar a favor del aborto. La iglesia se puede hacer cargo de esos niños, denlos en adopción, denle la posibilidad de vivir en otro contexto, en otra familia, con otras personas, pero no los maten. A partir de ahí la Madre Teresa de Calcuta, pobrecita, ¿saben lo que tenía que hacer para darle de comer a los pobres? Tenía que entrar a los supermercados, llenar los carros de comida y llegar a la puerta y decir no tengo para pagar, porque le quitaron todas las ayudas, por hablar a favor de la vida, pero no le importó. Este reclamo por la vida es viejo en la iglesia, es antiguo. Primero que es bíblico, está condenado el aborto en la Sagrada Escritura. Y segundo que siempre la iglesia tuvo la preocupación. Por eso pone padrinos en los bautismos. Porque en la época de la persecución, cuando se mataba a cristianos, para que esos niños no queden huérfanos en poder del Estado que los educaba en la religión pagana, siempre la iglesia tuvo la preocupación por los niños, dentro del vientre o fuera. Porque a veces nos hacen creer que a la iglesia no le importaba, que simplemente era una corruptora de menores. Por eso es importante hoy San Ramón Nonnato para nosotros, porque es volver a darle valor a la vida, volver a darle valor a la bendición de Dios. Una vida es una bendición. Una vida es recordarnos de que Dios sigue confiando en el hombre, le sigue dando la posibilidad de ¿qué? De tener ese poder de ser co-creadores con Él, de ser colaboradores con la obra creadora de Él, de seguir siendo testigos de que Dios vuelve a hacer nuevas las cosas. En cada niño renace la esperanza de un santo, en cada niño renace la esperanza de alguien que pueda cambiar el mundo, que pueda transformar la vida de su familia, de su barrio, de su país, de su nación. En cada niño hay esperanza, renace la esperanza en la humanidad. Y eso es lo que nos recuerda hoy San Ramón Nonnato. Por eso hoy bendecimos a las embarazadas o las personas que quieren ser hijos, ser madres o padres. ¿Para qué? Para que el Señor les regale esa gracia de reconocer de que los hijos son de Dios, son para Dios, son de Él. Y a Él tienen que ser devueltos. Y por eso hay que educarlos para la vida eterna, para la santidad. No para mí, para la santidad, para la vida eterna. Vamos a pedirle al Señor por intercesión de San Ramón Nonnato que nos regale la gracia de valorar la vida como algo sagrado, de acompañar a aquellas madres que están en dudas de serlo, de acompañar a aquellas personas que tienen embarazos complejos y de aquellas personas que quieren ser madres, padres y que no pueden, diciéndoles este mensaje que es importante. No hay acto de amor más grande que darle familia a aquel que no la tiene. La adopción
siempre en la iglesia fue una elección de vida. Incluso los cristianos que tenían hijos naturales adoptaban niños para regalarle familia. Ese es el acto de caridad más grande que una persona puede hacer, que una familia puede hacer. Ave María Purísima.